Vamos a estudiar ahora uno de los conceptos clave del llamado derecho público provincial de la libertad. Me refiero a los derechos sociales. Mi intención en este análisis es poder alcanzarles algunas dificultades que tienen este tipo de derechos y cómo ha sido la respuesta que el constituyente cordobés ha otorgado en la Constitución de 1987. En este sentido, debemos recordar que los derechos sociales están destinados a garantizar prestaciones de alimentación, vivienda, vestido, condiciones dignas y equitativas de trabajo. Por lo general, la dogmática constitucional y la dogmática referida al derecho público provincial entiende que se trata de derechos que son programáticos. Esta idea de derechos programáticos determina ciertas dificultades para la posibilidad de ejecutabilidad y justiciabilidad de este tipo de derechos. Se han dado principalmente tres tipos de argumentos para señalar estas dificultades: que los derechos sociales son derechos costosos, es por un lado. Por otro lado, se hace referencia a la naturaleza de las obligaciones estatales que se pone en cabeza, valga la redundancia, del Estado para garantizar ya sea los derechos sociales o los derechos civiles y políticos. Y por último, lo que hacía referencia antes, este carácter programático relacionado con la estructura de la norma de los derechos sociales. Si nosotros tuviéramos que dar respuestas a estas dificultades, podríamos pensar en las siguientes. Con respecto al primer argumento crítico respecto a los derechos sociales, podríamos decir que todos los derechos son costosos. No solamente los derechos sociales implican una erogación de parte del Estado para su satisfacción. Pensemos en un derecho civil y político tradicional, como es el derecho a la propiedad. Tenemos muchas instituciones estatales que están destinadas a la protección de este derecho. Vale decir, no es una característica esencial de los derechos sociales y que lo diferencie de otro tipo de derechos la necesidad de erogación monetaria, dineraria por parte del Estado. Todos los derechos en este sentido cuestan dinero. Por otro lado, deberíamos pensar que todos los derechos implican un cúmulo de obligaciones de parte del Estado. No podemos hacer una distinción dicotómica clara y absoluta respecto a que existirían algún tipo de derechos que establecerían obligaciones negativas, como serían los derechos civiles, vuelvo a pensar en el derecho a la propiedad, y los derechos sociales que necesitarían obligaciones positivas de parte del Estado. Todos los derechos, insisto, necesitan un cúmulo de obligaciones del Estado. Estas obligaciones consisten en promover, remover obstáculos para su satisfacción. Y por último, el carácter programático, podríamos pensar que este tipo de derecho está destinado como sujeto obligado el legislador. El legislador necesita realizar ciertos tipos de acciones para poder garantizar estos derechos una vez que han sido consagrados constitucionalmente. Una vez que determinamos esto, una vez que hemos podido analizar estas dificultades y dar alguna respuesta cabal en este sentido, deberíamos pensar cuál es la posición que ha adoptado el constituyente de Córdoba. El constituyente de Córdoba, en el año 87, al momento que se reforma la Constitución, específicamente le otorga el carácter de derechos. En este sentido, excluye las posibilidades de considerar que los derechos sociales no son derechos, sino que se tratan de políticas de Estado. Por eso los podemos ver a partir del artículo 23 y hasta el artículo 29, cómo detalladamente el constituyente ha dado cuáles son los marcos para que nosotros podamos analizarlos y respetarlos. En este sentido, podemos identificar derechos sociales que se vinculan con la condición de trabajador, derechos sociales que se vinculan con la niñez y la juventud, derechos sociales nuevamente que se vinculan con la ancianidad y por último, el constituyente se ha ocupado de establecer un cúmulo de derechos diferenciados para la discapacidad. En este sentido, respecto al derecho del trabajador, volvemos a las consideraciones clásicas del artículo 14 bis. Recordemos que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece una visión tripartita de estos derechos sociales. Establece en el primer párrafo lo que son los derechos vinculados al trabajador, derecho individual del trabajo, el segundo párrafo, derecho colectivo del trabajo y por último el derecho de la seguridad social. Tomando estas enseñanzas o esta línea de análisis del constituyente federal, el constituyente provincial ha garantizado la libre elección de su trabajo de parte de los trabajadores y ha enfatizado la necesidad de que existan condiciones laborales equitativas, dignas, salubres y morales.
Podemos observar entonces cómo el constituyente provincial ha otorgado mayores protecciones a los trabajadores que las que podemos encontrar en el ámbito de la Constitución Federal. También podemos divisar cómo la tutela a la niñez y la juventud es uno de los axiomas que está adoptando nuestro constituyente provincial. Por eso se garantiza un derecho al desarrollo armónico integral de la personalidad, tanto del niño como del joven, del adolescente. También tiene como una finalidad lograr una plena formación que tiene que tener un destino, un norte, que es una formación democrática, cultural y laboral. Respecto a la ancianidad, el constituyente provincial entiende que se trata de un sujeto vulnerable que necesita una especial tutela de parte del Estado. Es por eso que garantiza su protección y la integración social y cultural. Y por último, en lo que se refiere al aspecto de la discapacidad, ha establecido el constituyente líneas de análisis para poder integrar socialmente a las personas que sufren de discapacidad. Por eso refiere el texto de la Constitución Provincial que se garantiza la prevención, la asistencia, la rehabilitación y la educación. Asimismo, asegura la capacitación e inserción en la vida social. En este sentido, una vez que nosotros podemos ver cuáles son los derechos sociales consagrados en el texto constitucional de la provincia de Córdoba, podemos dar cuenta del artículo 1 de la Constitución Provincial cuando dice que Córdoba es un Estado social de derecho.